está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Jesús, sí Señor, que sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, para ti sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos a ti en este momento y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permites estar aquí congregados, adorando tu nombre, adorando tu presencia aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hoy hable a nuestras vidas, que tu palabra hable a nuestros corazones y nos edifique. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos también a cada una de las personas que nos escuchan. Oh Dios mío, y desde aquí, desde el púlpito de Iglesia Fuente de Vida, les bendecimos y declaramos, Padre, tu bendición sobre cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongan sus manos juntas y una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Damos la bienvenida a las personas que nos siguen, que siguen nuestras predicaciones, ¿verdad? Desde aquí, desde la iglesia Fuente de Vida en la ciudad de Irving, Texas. Le damos gracias a nuestro Dios. Me acompaña al libro de Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Amén. Bienvenidos todos hoy en esta tarde y bienvenidas las personas que nos siguen y nos escuchan. ¿Verdad? Nuestro objetivo es poder ser de edificación y de bendición a todos aquellos que escuchan nuestras predicaciones. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y hoy vamos a estar hablando acerca del séptimo sello, de la apertura del séptimo sello. ¿A qué nos lleva esa apertura del séptimo sello? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios.
y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, como con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien, puede tomar asiento. Si usted abra su libro de notas, su iPad o donde usted lleva las notas de nuestros sermones. El séptimo sello, la apertura del séptimo sello. Recordemos que el libro está sellado, y con este libro están 7 sellos con él. Eso lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Y el Cordero fue abriendo cada uno de estos sellos, porque solamente Él fue el único digno para poder abrir el libro y desatar cada uno de estos sellos, ¿verdad? Con el primer sello aparece el caballo blanco, con el segundo sello un caballo negro, tercer sello caballo rojo, caballo amarillo. El quinto sello son el clamor de las almas que fueron decapitadas, que hoy se unen, ¿verdad?, en la respuesta de Dios, aquí como hoy lo vamos a ver. El séptimo sello, o el sexto sello, perdón, hubo cataclismo, un terremoto que sacudió el cielo, el sol, el cielo, las estrellas, el mar fue sacudido y todo el planeta tambaleó con lo que fue la apertura del sexto sello. Con el séptimo sello da inicio una nueva sección de juicios que Dios enviará a la tierra, ¿verdad? Y eso lo iremos viendo, lo que es el sonar de cada una de las trompetas con la apertura del séptimo sello. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que sucede cuando se abre y se da apertura al séptimo sello. Y suceden suceden 3 cosas que quizás no voy a tener todo el tiempo hoy para poderlas hablar, pero suceden 3 cosas. Número 1, sucede un silencio. Y después del silencio sucede algo más: voces, truenos, relámpagos y terremoto. Y después de eso, desde el capítulo 8, verso 7 en adelante, el sonar de cada una de las trompetas. Hoy hablaré de las 2 cosas primeras que suceden con la apertura del sexto sello: el silencio que hay en el cielo. Y luego estaremos hablando de las voces, truenos, relámpagos y un terremoto que nuevamente sacude el mundo entero, sacude toda la tierra. Es importante mencionar que el libro de Apocalipsis es un libro que se puede interpretar de una manera literal, pero a la misma vez su contenido es simbólico, ¿verdad? Iremos viendo con el sonar de cada una de las trompetas, y cuando vayamos y profundicemos un poquito acerca de las copas del juicio de Dios, que la Biblia menciona que caerán estrellas del cielo. Estas estrellas son ángeles o demonios, ¿verdad? Que incluso la Biblia dice que a uno de ellos se le da la llave del pozo. No es una estrella como un meteorito que caerá, aunque también la Biblia especifica en Apocalipsis que habrá lluvia de todo este tipo de cosas. Estos eventos vendrán, pero es importante que cuando estemos leyendo Apocalipsis entendamos cada uno del lenguaje que el apóstol Juan utiliza en la visión que a él se le da. En algunos casos es un lenguaje literal, en algunos casos es un lenguaje simbólico, como lo veremos cuando aparece la bestia que sale del mar con cabezas y cuernos, etcétera, etcétera. No es un animal literal, es un simbolismo para referirse al mar, multitudes, y el personaje que aparecerá para dominar el mundo entero. Pero hoy no llegaremos hasta ahí. Hoy quiero centrarme en el silencio que hay en el cielo cuando se abre el séptimo sello, que abarca todos los juicios de Dios y todo lo que es los juicios y la ira final que Dios derramará sobre los habitantes de este mundo, hasta el regreso triunfante de nuestro Señor Jesucristo, que lo veremos en Apocalipsis capítulo 19, cuando Él viene, ¿verdad? Cuando el Cordero entonces abre el séptimo sello, al instante dice la Biblia que se hizo un silencio como por media hora en el cielo. Este es un fenómeno que la Biblia nunca antes más lo ha registrado. La Biblia menciona, y lo veremos aún en este momento, en esta tarde,
que la tierra hará silencio. Las discotecas no habrá función, los bares, no habrán reuniones sociales, no habrán celebraciones. El mundo entero entrará en un pánico y en un silencio que la gente despavorida a causa de la magnitud y de la intensidad de los juicios que Dios enviará a la tierra, que no tendrán ánimo para celebrar e irse de discoteca en discoteca o de celebración en celebración. Hoy en día, hoy hay mucha gente que cuando hay servicio anda de party en otros lados en vez de estar en la casa del Señor. En aquel tiempo el corazón del ser humano desfallecerá de tal manera que no habrá tiempo ni habrá aliento para ir a las celebraciones. ¿Por qué? Porque el mundo entero entrará en un caos sin precedente en la historia de la humanidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios habrá derramado su juicio, su ira sobre los habitantes del mundo. Así que este fenómeno de un silencio en el cielo nunca antes se ha visto. Y quiero corregir, como lo he dicho en prédicas anteriores, ¿verdad? Corrigiendo a muchos hermanos que argumentan que cuando la iglesia canta, Dios calla a los ángeles para escuchar a la iglesia. Dios puede diferenciar todas las voces. Y las voces pueden tronar como estruendos y Dios sabe cuál es su voz. Dios sabe cuál es mi voz. Dios sabe cuál es la voz de su vecino. E incluso los ángeles pueden cantar, todos los redimidos pueden cantar, el mundo entero puede cantar, y Dios hace diferencia entre la voz de los ángeles y la voz de los mortales. Así que no es cierto que Dios calla a los ángeles para escuchar cantar a los redimidos. Dios sabe escuchar las voces de cada quien, ¿verdad? Dios los conoce porque Él nos creó. Él nos dio el tono de voz. Él sabe cada tono de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no le impresiona la tonalidad que nosotros podamos tener, sino miraré a aquel que es humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Eso es lo que impresiona a Dios, un corazón contrito y humillado, como lo estuvimos viendo hoy por la mañana acerca de la humildad que hace falta en muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos dirigimos ante el Dios del cielo y de la tierra. Así que es importante entonces mencionar que en el cielo no cesa la alabanza, ¿verdad? Desde ahí quiero partir. En el cielo dice la Biblia que día y noche hay alabanza. Día y noche, para referirse al tiempo en el cual nosotros vivimos. Recordemos que en la eternidad no se mide el cronos, el tiempo, en 24 horas, 7 días, 365 días del año. No se mide. Pero para que Juan y para que nosotros pudiésemos tener algún conocimiento acerca de la eternidad, nos hablen ese lenguaje, que en el cielo no cesa día y noche la alabanza. Y hay ángeles y seres vivientes que constantemente están diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu de Dios. Y no cesan día y noche de proclamar que Él es Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y que entonces en el cielo hay un silencio. Eso es algo que debemos considerar, porque en la Biblia dice que no cesa la alabanza en el cielo. Que en la iglesia de repente pueda cesar los momentos de júbilo, eso se entiende, por la fatiga y el cansancio y las enfermedades a las cuales estamos expuestos cuando venimos a adorar y a celebrar cultos a nuestro Dios. Que nuestros estados de ánimo puedan bajar y sean volátiles y sean variables cuando venimos a la casa de Dios, eso no es extraño. Que un día usted esté encendido en fuego y alabe y dance y exalte el nombre de Dios, y otro día esté achicopalado con las manos cruzadas, eso no es extraño que suceda en los mortales. Pero en el cielo eso no sucede. En el cielo constantemente hay una alabanza, proclamando la gloria de Dios, proclamando el poder de Dios, proclamando la magnificencia de Dios, proclamando la soberanía de Dios, proclamando la gloria y el fulgor del poder y la presencia de Dios. Pero que haya un silencio en el cielo, eso es algo que es muy importante, que debemos estudiar. ¿De qué nos habla este silencio en el cielo? ¿Qué causa que el cielo guarde silencio cuando se da apertura al séptimo sello? Hay dos razones principales por las cuales esto lo podemos ver aquí, ¿verdad? En eventos, en celebraciones, ¿verdad? Que hay dos razones principales por las cuales siempre se hace silencio. Número uno, porque se va a anunciar algo muy importante.
A veces se hace silencio, de repente usted ve en alguna celebración, de alguna boda, algún evento social, que toda la gente está hablando, aplaudiendo, pero llega el momento que el que empieza a presidir, todo el mundo hace silencio. ¿Por qué? Porque va a entrar algún personaje importante o porque se va a anunciar algún acontecimiento de suma importancia. Así que estas son dos razones por las cuales se hace silencio en ciertos eventos, siguiendo ciertos protocolos. ¿Por qué? Porque se va a anunciar algo muy importante o porque va a suceder algo que posiblemente puede dejarnos sin palabras. Y en referente a estas dos razones es justamente lo que sucede con el silencio en el cielo. La Biblia dice que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué es lo que causa que el cielo haga silencio? ¿Qué es lo que causa ante tal evento que cuando el Cordero empieza a abrir el séptimo sello, todos los seres celestiales, y recordemos, todos los cristianos que hemos sido redimidos y que nos hemos ido en el arrebatamiento al cielo, todo mundo hace silencio en el cielo? ¿Qué causa eso? En primer lugar, el silencio en el cielo nos indica, número uno, que los juicios que vendrán a continuación no son comparados con los que acaban de acontecer. Y esto hace que el cielo mismo enmudezca. Y esto hace que los ejércitos celestiales guarden silencio, despavoridos acerca de lo que ellos ven. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, ellos pueden ver, se les permite ver todos los acontecimientos que van a sobrevenir sobre el mundo entero y sobre los habitantes de la tierra, de tal manera que ellos quedan atónitos, perplejos y no encuentran palabra, no hay alabanza, no hay adoración, no hay algo que pueda salir de ellos mismos al ver la magnitud, la intensidad de los juicios que Dios derramará cuando se empiece el sonar de las trompetas sin precedente. Es que, damas y caballeros, Dios es amor, pero a la misma vez Dios es fuego consumidor. Y Dios ha venido hablando tanto a la humanidad que llegará el momento donde Dios tendrá que obrar con justicia, con juicio, y obrará en venganza contra todos aquellos que hicieron mal también al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Tan terrible es lo que viene sobre los habitantes de la tierra, que cuando el Cordero abre el séptimo sello, todo el cielo guarda silencio de asombro por todas las cosas que vendrán. Quizás nosotros no podamos ni imaginarnos, ¿verdad? Personas que de repente han estado en algún momento en algún tipo de caos por causa de desastres naturales y pueden darse cuenta de la magnitud y de todo esto que estamos hablando. Pero hay personas que ni siquiera nunca han estado en algún momento que ha causado que la tierra se haya estremecido. Pero aquellos que han estado en algún epicentro de algún terremoto, en algún catástrofe con una magnitud muy grande, saben a lo que nos estamos refiriendo. Porque, damas y caballeros, aún los mismos científicos están pronosticando que al mundo le espera caos. A los seres humanos les espera pavor. Al ser humano le espera momentos difíciles como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto es lo que los científicos están diciendo. No es para que nosotros digamos, ellos lo que están diciendo en verdad. La Biblia, miles de años atrás, lo había predecido ya. Aún nuestro Señor Jesucristo había dicho que al mundo entero le sobrevendrían como la mujer que está a punto de dar a luz con dolores de parto, que cada vez más que se va llegando el momento de dar a luz, los dolores, las contracciones se van intensificando más y los dolores son más fuertes. Así también vendrá sobre el mundo entero. La gente sabrá qué es provocar a Dios. La gente sabrá qué es rebelarse contra Dios. La gente ahí se dará cuenta que lo que los predicadores decían era verdad y que con Dios no se juega. Hoy usted podrá jugar y venir aquí a la iglesia bien vestidito, pero entre la semana ir de parranda con la cerveza, el licor y con tantas cosas que Dios no le agrada. Pero no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, un día lo va a cosechar. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si puede alabar la gloria de Dios en esta tarde. Tan terrible era
lo que todo el cielo pudo presenciar con la apertura del séptimo sello, que sobre todo el cielo, silencio, y no por media hora, y no por un minuto, sino por media hora, y que en el cielo, vuelvo a lo mismo, haya silencio por media hora. Eso no es normal. Eso no es normal. Todo el cielo quedará atónito por las cosas que estarán a punto de suceder sobre los moradores de la tierra. Este silencio nos habla de lo terrible y de lo pavoroso que será lo que Dios estará a punto de enviar sobre la población del mundo, de tal manera que todo el cielo guarda silencio de asombro por la magnitud de los juicios que sobrevendrán al mundo entero. Dice Sofonías, me acompaña, capítulo 7, verso 1. Sofonías declara algo muy importante. Sofonías declara, escúchenme, que si el cielo guarda silencio por lo que sobrevendrá al mundo entero, no sucederá en el cielo, sino que la Biblia dice que cuando otro ángel tome el incensario y vaya al altar del incienso y tome y mezcle las oraciones de los mártires que están clamando por venganza, que están clamando por justicia, va a mezclar esas oraciones con el incienso, y lo que hace es derrama fuego sobre el mundo entero. Cuando eso suceda, el mundo entero, vuelvo a lo mismo, entrará en caos, en pánico, de tal manera que el corazón del hombre desfallecerá, el ánimo del hombre desfallecerá. Si el cielo hace silencio, la tierra aún más. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Calla delante, o calla en la presencia de Jehová. Calla en la presencia de Jehová. El mundo entero, vuelvo a lo mismo, escúchenmelo, tanto los redimidos y como los ángeles guardarán silencio en el cielo, pero este silencio es por lo que sobrevendrá la tierra. Pero el silencio de la tierra será porque el hombre no tendrá ánimo. Yo no sé si alguna vez su estado de ánimo ha estado por algún momento, pero súper, extra, mega, archi decaído, que usted ni siquiera ni se quiere ni peinar, ni se quiere ni bañar, ni se quiere ni levantar, lo que hoy los psicólogos o los consejeros llaman un estado depresivo, en el cual la persona se encierra sin ningún ánimo de nada, ni de arreglarse, nada en absoluto. ¿Verdad? Pues al mundo entero le sobrevendrá ese tiempo. Al mundo entero los consejeros no se darán abasto, porque vendrá el tiempo donde los habitantes de la tierra quedarán en silencio a causa de la ira y de los juicios de Dios que Dios enviará. Y vendrá ese tiempo, escúchenme, donde no se escucharán canciones, donde no habrán celebraciones, donde la gente no tendrá ánimo para hacer cumpleaños, donde la gente no tendrá ánimo para ir de fiesta. Vendrá tiempo donde no habrá ánimo para irse de parranda, no habrá ánimo para poder ni siquiera levantarte de la cama para encender ahí el estéreo y escuchar la música que a ti te gusta si no has conocido a Cristo. Vendrá ese tiempo donde el ánimo del ser humano desfallecerá a tal punto que no tendrá ánimo ni de levantarse, ni de ir a ninguna reunión, ni de asistir a ningún evento. Porque Dios traerá pánico y confusión. Zacarías capítulo 2, verso 13. Calla, dice la Biblia, calle o guarde silencio toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios empiece a desatar el cordero, empiece a desatar el séptimo sello, y luego venga el sonar de las trompetas, Dios se va a poner de pie. Toda carne aquí en este mundo va a saber que es cuando Dios se pone de pie, cuando la ira de Dios venga, cuando los juicios de Dios caigan. El mundo entero entonces quedará en completo silencio, sin ánimo absoluto de nada. Salmos 76, verso 7 en la NTV dice: con razón eres temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo
sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló. Mira cómo dice, la tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, para rescatar a los oprimidos de la tierra. Dios, aquí la Biblia dice que el mundo entero, los habitantes de la tierra, permanecerán en silencio delante de Dios. Es decir, no solamente en el cielo el silencio. En el cielo el silencio es por todo lo que sobrevendrá a los habitantes de la tierra. Y aquí en la tierra la gente no tendrá ánimos de nada, a causa de todos los juicios, del ardor, de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo que viene con el sonar, con la apertura del séptimo sello, no es comparado con los sellos que anteriormente se hayan abierto. Este silencio en el cielo, en segundo lugar, nos habla que es por causa de las 7 trompetas que están a punto de sonar. Apocalipsis capítulo 8, verso 2 y verso 6 nos dice lo siguiente: vi a los ángeles, vi a los 7 ángeles. Imagínense, no dice vi, especifica, vi a los 7 ángeles. Es decir, que estos 7 ángeles están preparados por Dios justamente para llevar a cabo estas funciones. ¿De qué? De tocar las trompetas. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie. Otras traducciones dicen que permanecían en pie. Y hoy voy a hablar un poquito de qué tipo de ángeles se refiere aquí. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 copas, verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Diga conmigo 7. Ahora digas 7 trompetas. 7 trompetas. Ahora, los 7 ángeles con las 7 trompetas los están tomando nota. Las 7 trompetas, la Biblia asocia las trompetas para varias funciones. Número 1, en Israel, en el Antiguo Testamento, la trompeta era usada para convocar al pueblo a la adoración. No tengo tiempo, pero les voy a mencionar los textos y usted puede seguir escuchando esta prédica. Número capítulo 10, verso 2. Primero de Crónicas, capítulo 16, verso 6 y versículo 42. Y segundo de Crónicas, capítulo 5, verso 12 al 13. Ahí nos dice que estaban los levitas, ¿verdad? Y tocaban las trompetas. Todo el pueblo tenía que ir en torno al tabernáculo o dirigirse al templo, porque era tiempo de celebración, era tiempo de fiesta, era una convocatoria para venir a adorar a Dios. Y yo quiero decirle que en el pueblo de Israel se tomaba muy en cuenta cuando, ¿saben?, el levita o el sacerdote sonaba la trompeta. Eso indicaba, ellos sabían qué sonido de trompeta era para guerra y ellos sabían qué sonido de trompeta era para adoración. Ellos sabían qué sonido de trompeta era para fiestas solemnes. Entonces ellos sabían discernir, y cuando el sacerdote o el levita tocaba la trompeta y sabían que era tiempo de celebración, no se quedaban en casa, sino que venían al templo, iban al sacerdocio o iban al tabernáculo para adorar a Dios. Hoy en día muchos pastores sonamos trompeta, hacemos convocatorias, vigilias, ayunos, tiempos de adoración a Dios, y muchas veces el pueblo no responde. Ese no es su caso, para que se me ponga afligido. Me salgo de ahí para que se alegre por lo menos esta tarde, ya que algunos no entraron tan alegres, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la trompeta era usada para congregar al pueblo en la adoración. Número 2, era para convocar al ejército a la guerra. Números capítulo 10, verso 9 y segundo de Crónicas 13, 12. Esos versículos nos dice que cuando era tiempo de guerra, se sonaba la trompeta, y el sonido que la trompeta emitía significaba preparados para la guerra. Todos los hombres de guerra se levantaban, no enviaban a las esposas, ellos se levantaban. Alaba la gloria de Dios en esta tarde. Número 3, el sonido de la trompeta también era para convocar a las fiestas o festividades solemnes del pueblo de Israel. Números capítulo 10, verso 10. Lee todo Números capítulo 10 y te vas a enterar de esto impresionante. Y Salmos 81, verso 3. Ahora, en el Nuevo Testamento la trompeta será utilizada para 2 funciones. Anótalo. Número 1, en el arrebatamiento de la iglesia sucederá que la Biblia dice
Primera de Corintios 15:52, se tocará trompeta y los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces la trompeta siempre ha sido utilizada entre el pueblo cristiano, aún entre el pueblo antiguo y el pueblo de Israel, como en este tiempo. Pero además, en el Nuevo Testamento, la trompeta se utilizará, como lo estaremos viendo, para emitir los juicios de Dios. Cada sonido de trompeta es un juicio que Dios derramará. Y hoy se los voy a mencionar así rápido, pero los voy a ir retomando uno por uno. Nos vamos a dar cuenta que aún vendrá en trompeta número 6, trompeta número 4 y número 5. Se abre el pozo, es decir, del infierno suben demonios para atormentar a los seres humanos. No llegamos ahí aún todavía, pero anota lo que te voy a decir, ¿verdad? Las trompetas serán utilizadas para el arrebatamiento, pero también serán utilizadas para anunciar los juicios de Dios que vendrán sobre el tiempo de la ira de Dios sobre el mundo entero. La primera trompeta anuncia granizo, fuego mezclado con sangre, que son lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quema y toda la hierba verde se quema. Gran parte de lo que proporciona, esto lo voy a tocar más adelante, gran parte de lo que proporciona o da oxígeno a los habitantes del mundo, la ecología se devastará, montañas de árboles se quemarán, los arbustos se quemarán, y todo aquello que produce vida al ser humano será destruido. Díganme ustedes, ¿para dónde se dirige el mundo entero? Eso lo veremos más adelante. Nuestra siguiente prédica será granizo y fuego mezclado con sangre. Segunda trompeta, la tercera parte del mar se convierte en sangre. Eso lo compararemos con Egipto y las plagas. Tercer trompeta, destruye la tercera parte de los ríos y fuentes de agua. Toda el agua dulce, la tercera parte es destruida. Imagínense en grandes ciudades que ya es una necesidad el agua potable. Con esta devastación, ¿cómo quedará el mundo entero? Porque Dios, escúchenme, síganme atentamente, Dios irá achicando al ser humano a fin de que éste se arrepienta. Viejo que está aquí, entiende esto. ¿Acaso no entiendes cuando Dios te está hablando, cuando Dios empieza a apretarte porque tú no quieres compromiso con Él? ¿Acaso no entiendes que Dios te está hablando porque has dejado de buscarle, has dejado de servirle? Y Dios empieza a irte quitando cosas, a irte quitando ciertas cosas para que tú entiendas que tú sin Dios no eres nada y que necesitas volverte a Dios y decirle: Señor, yo fui el que pequé, Señor, yo te fallé, perdóname. Entonces Dios hará eso con los habitantes del mundo. Le irá quitando parte de la vegetación, le irá quitando, escúchame muy bien, la tercera parte del mar se convertirá en sangre, la tercera parte de las naves se quemarán, los peces morirán, habrá una hediondez, habrá una contaminación en lo que es los alimentos marítimos, pero a la misma vez habrá una escasez de agua, que el agua es un alimento importante y básico, que con él nos bañamos, hacemos alimentos, tomamos agua, etcétera, etcétera, y Dios va a ir achicando cada vez más. ¿Y sabes cuál es la respuesta del hombre? Murmurar contra Dios. En vez de volverse a Dios, como sucede muchas veces, aún en el pueblo cristiano, en vez de volverse a Dios con cada mensaje, con cada predicación, se enojan con el predicador y como que Dios es el que les ha hecho algo. Ese no es su caso. Dile tu vecino: eso no es para ti. Por favor, ayúdenme a predicar, porque ya se puso más, esto ya se puso más tenso esto aquí ya. Pero no le hace, yo sigo. Entonces la tercera trompeta destruye la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua. La cuarta trompeta es herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y se oscurece la tercera parte del día y la tercera parte de la noche con el sonido de la cuarta trompeta. Quinta trompeta, los demonios salen del infierno para atormentar a los seres humanos durante 5 meses. Y esos demonios son unos cuates, escúchenme muy bien, altamente peligrosos y destructivos, que de tal manera que la muerte no tendrá potestad. Habrá gente que deseará morir y escúchenme, literalmente tomarán armas que hoy están al alcance aún hasta de los babies. Tomarán armas, se dispararán, tomarán cianuro, veneno para quitarse la vida, porque no soportarán. Preferirán morir que estos cuates demonios los atormenten a ellos, porque estos demonios no vienen para atormentar la vegetación, no vienen para detener el aire,
vienen simplemente a atormentar a aquellos que se han rebelado en contra de Dios y que no tengan la marca del anticristo. Sexta trompeta. 4 poderosos demonios, escúchamelo muy bien, lo veremos. 4 poderosos demonios están preparados para la hora, día, mes y año. Y estos 4 demonios poderosísimos reunirán alrededor de 200 millones de soldados. Y con estos, la tercera parte de los hombres desaparecerá del planeta Tierra. Y la séptima trompeta se desata el juicio de las 7 copas de Dios sobre el mundo entero. Eso es lo que le espera, ese es el panorama que le espera al mundo. Y esto no es algo que lo inventamos los predicadores o lo tomamos para traer miedo y pánico a la gente. No es mi intención, si en algunos casos daño su sensibilidad, no es mi intención. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Y como predicador, como dijo el apóstol Pablo, mi intención es predicar todo el consejo de Dios. Y en esta tarde me ha tocado, a través de esta serie de sermones del libro de Apocalipsis, decirles y levantar la voz de trompeta para todos aquellos que son o no son cristianos, que es tiempo de volverse a Dios, porque vendrá el día que clamarás, vendrá el día que tocarás, vendrá el día así como el mundo antidiluviano no quiso obedecer la voz de Dios por medio de Noé, que llamaron a Noé: estás loco, nunca he oído, lo que tú has inventado es una fábula. Pero vino el tiempo en el cual Dios le dijo: Noé, entra tú y tu casa al arca, porque he decidido la destrucción de todo ser viviente. Vendrá ese tiempo entonces en el cual Dios levantará la iglesia y el tiempo de la dispensación de la gracia habrá llegado a su final. Entonces el hombre, entonces el mundo entero gritará, correrá, de tal manera que mi Biblia dice que el hombre correrá del norte al sur, del este al oeste, buscando quien le predique palabra de Dios. Discurrirán, irán a los lugares donde se solía predicar la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, y ya será tarde para el ser humano. Porque esto no es juego. Y hoy tú podrás jugar y podrás hacer y podrás decir lo que tú quieras, pero con Dios no se juega. Y podrás engañar a tu pastor, a tus líderes, podrás engañar a todo el que esté enfrente de ti, pero a Dios no lo podrás engañar. Así que las primeras 4 trompetas destruyen toda la ecología terrestre, y las siguientes 2 trompetas traen una destrucción demoníaca sobre toda la humanidad, concluyendo con la séptima trompeta, que da apertura a las 7 copas de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es el panorama cuando se abre el séptimo sello. Silencio en el cielo, catástrofe en la tierra, pavor en el mundo entero. La tierra entra en un caos, los hombres entran en un caos, el mundo entero entra en un caos, ¿verdad? Todos aquellos que se han creído dioses y diosas y se han creído populares y poderosos, es allí donde en el séptimo o en el sexto sello de Apocalipsis, cuando menciona que un terremoto sacude el mundo entero, es allí donde la Biblia dice que ricos y pobres, grandes y pequeños, esclavos y libres, y todos los poderosos irán a las peñas, a las montañas, y proclamarán que caigan encima de ellos, porque nadie podrá resistir y estar de pie delante de la ira del Dios Todopoderoso. Es que yo quiero decirte que cuando ese Dios, mírame atentamente, cuando ese Dios extiende su mano, Él te levanta, no importa de dónde tú estés, pero cuando ese Dios extiende su brazo, sabe el mundo entero también que es provocar a Dios, que es irritar a Dios. Y yo te puedo decir, Egipto fue testigo del brazo poderoso de Dios, de tal manera que un faraón lloraba amargamente al ver a su hijo primogénito muerto. ¿Por qué? Porque no quiso oír las advertencias de Dios. Hoy en día se predica la palabra de Dios en cientos y en miles de medios de comunicación, y la gente no quiere oír, la gente no quiere obedecer. Vendrá el día que te lamentarás, y tú que viniste a la iglesia o fuiste a la congregación en tu pueblo, en tu ciudad o en tu comunidad, y nunca te quisiste afirmar delante de Dios, llorarás y te lamentarás, porque Faraón, Moisés le decía, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me rinda. ¿Y quién es Dios? Yo soy Dios, decía Faraón.
No hay otro Dios, solamente yo soy Dios. Y lo que yo diga, eso se hace en todo Egipto. Y se equivocó Faraón, porque hay un Dios de dioses, y hay un Señor de señores, y hay un Rey de reyes que está por encima de todos los reinos y de todo el mundo entero. Él es nuestro Dios. Alabe la gloria de Dios en esta tarde y dele fuerte esas palmas a nuestro Dios. Usted puede imaginarse esa escena cuando Moisés entra la última vez. Esto lo tengo aquí en mi mente. Entra Moisés, deja ir a mi pueblo para que me rinda fiesta. Y ¿saben lo que hace Faraón? Mira, procura, Moisés, que mi rostro no te vuelva a ver, porque si te veo, no vivirás para contarlo. Estoy textualizando el versículo. Dicho y hecho. En esa vez que Faraón le dice eso a Moisés, la segunda vez cuando vino la muerte de los primogénitos, Faraón no vio a Moisés, le mandó a decir, díganle a Moisés que se largue de aquí. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios que respalda, el Dios que bendice, el Dios que cuando extiende su mano no hay quien lo pueda detener, el Dios que cuando se propone algo no hay nadie que lo pueda impedir. Aleluya. Así que el verso 3 dice, después que el verso 2 dice que estaban los 7 ángeles con las 7 trompetas, ya las hemos enumerado, las iremos retomando una por una para ahondar un poquito más de acuerdo a la historia y al contexto bíblico en cada uno de los siguientes sermones. Pero el verso 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Otro ángel entonces se paró junto al altar con un incensario de oro. Y estos ángeles proclaman que ellos son los que están en la presencia de Dios, están de pie delante de Dios. Por ejemplo, la Biblia menciona 2 nombres de estos ángeles con categoría de rango arcángeles. Por ejemplo, Miguel y el ángel Gabriel. Son ángeles que siempre están delante de Dios. Entre ellos hay muchos más, pero nuestra Biblia solamente nos da estos 2 nombres. En los libros apócrifos aparecen otros 5 nombres más. Pero en nuestra Biblia, versión 60, la versión que utilizamos los cristianos evangélicos, solo aparece el nombre de el nombre de Miguel y Gabriel, como ángeles que siempre están delante de la presencia de Dios y que son enviados por Dios a misiones específicas que Dios nos envía. ¿Verdad? Y uno de estos ángeles se le apareció a un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías está en el templo oficiando de acuerdo a su turno, una orden sacerdotal. Dios ya había dado respuesta a las oraciones de ellos y Dios le dice al ángel, ve y dile a Zacarías que la oración de él y de su esposa han sido oídas y ellos van a dar a luz un hijo. Y cuando él está oficiando, viene el ángel Gabriel y se le presenta y él, incrédulo por lo que el ángel está diciendo, viene en el capítulo 1 de Lucas, verso 19, respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y para darte estas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el ángel estaba diciendo, tu esposa Elizabeth va a dar a luz. Él decía, ¿cómo? Hay gente, voy a hacer una pequeña pausa, hay gente que está orando a Dios por un milagro, por una intervención y a la misma vez incrédulo, no le creen a Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias que creen en el poder de Dios, creen que Dios es todopoderoso, pero no creen que Dios lo puede hacer en su vida. ¿Cuántos creen que Dios puede intervenir en sus vidas hoy? ¿Cuántos creen que Dios puede venir hoy a tu encuentro? ¿Cuántos creen que Dios puede revertir ese diagnóstico médico? ¿Cuántos creen que Dios puede quitar esa enfermedad que el médico ha dicho? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en lo imposible? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Porque la Biblia dice, al que cree, todo es posible. Y si puedes creer,
al que cree todo es posible. Una cosa es lo que el médico dijo, y lo que el médico dijo es una verdad, pero hay una realidad por encima del diagnóstico médico. Hay una gran verdad por encima de cualquier pronóstico, que esa verdad la tiene Dios. Y cuando Dios decide obrar en lo imposible, porque para Él no hay nada imposible. Así que Zacarías, sacerdote, orando con su esposa para que Dios le dé un hijo, cuando el ángel viene con la respuesta, no cree. Por incrédulo, quedó mudo. Ahora quedarás mudo y no hablarás hasta que el niño nazca. ¡Qué soberano es Dios! ¿Verdad? Y cuando nació, le preguntan, escúchenme, esposas que están aquí, este principio, le preguntaron, ¿cómo se va a llamar? Ella no dijo, pongámosle este nombre. Dijo, no, eso le conviene al papá, al esposo. Amén. Voy a volver a repetir eso. Porque hay atributos que se les corresponde al hombre. Digan amén los varones, por favor. ¿Ah? Elizabeth supo honrar a su esposo. Ella dijo, bueno, yo no sé qué nombre, él es el padre, él es el esposo, que sea él que diga. Y como el hombre no hablaba, pero ni aún así ella se adelantó. Dijo, no, él que le ponga el nombre. Oigan, esposas, hay atribuciones, chiquita, que no la puedes tomar tú. Pastor, siga hablando de Apocalipsis mejor. Sí. No, quédense en Lucas, Lo preferimos. Quédense en Lucas hasta las 10. Quedemos en Lucas. Hay atribuciones que tú no las puedes tomar. Y aunque el esposo no esté, hay que esperar que él venga. Hay que comunicárselo a él primero, porque él es el sacerdote, la autoridad que está sobre el hogar. Por lo tanto, él es el que tiene que tomar esta decisión. Elizabeth, ¿qué nombre le ponemos? Hay que decirle, hay que preguntarle a Zacarías. Vamos, las esposas, hay que preguntarle a quién. Como que no están muy convencidas. Y usted que nos sigue de igual manera, sea esposa, sea sumisa, porque ese es el ejemplo y el consejo de la palabra de Dios. Y máximamente si su esposo no es cristiano, para que se lo gánelo con su ejemplo, no a la cayona queriéndolo llevar a la iglesia. ¿Verdad? Así que le pregunten a la mujer cómo se va a llamar. Pues no sé, diría el esposo, y viene él y le dan una tablita y pone el nombre Juan y se lo muestran. Juan, al que estaba tomando el registro, Juan, pero viene y dice, pero ni en nuestra parentela no hay nadie que se llama Juan, pero como él es el esposo, yo respeto que se llame Juan. ¿Se dan cuenta? Aunque no concordaba, porque en la línea, ¿verdad?, del parentesco, del árbol genealógico de la familia, no había nadie con el nombre de Juan, pero más sin embargo la esposa respetó. Amén. ¿Se dan cuenta? Qué precioso estoy metido aquí en esta cosa. Respetó eso. Hay esposas que no respetan eso. ¿Y qué? Y somos iguales delante, sí, chiquita, somos iguales, pero hay alguien con más autoridad. Amén. Y esto no te molestes tú. Y los grupos feministas, ¿verdad? De igual manera, porque esto es algo que Dios estableció. Y con lo que Dios establece no se cuestiona, se obedece. Alábalo entonces en esta tarde. Entonces ya cuando él dio el nombre, mire, se le soltó la lengua al hombre y empezó a profetizar sobre su hijo. Otra enseñanza. Padres que están aquí, agárrense en este momento. Mira, nunca le cortes las alas a tus hijos para servirle a Dios. O nunca ates a tus hijos, tú eres un bueno para nada. Tú no sirves, yo no sé por qué te tuvo tu madre, y más si estás enojado con tu esposa. Y empiezas a proferir palabras necias sobre tus hijos. ¿Saben qué es lo que hizo Zacarías? Y tu hijo, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante del Señor y le preparará camino. Esos son padres que se levantan para bendecir a sus hijos, para bendecir su casa. Siempre dile a tus hijos, ¿sabes qué, hijo? Si yo nunca prediqué, si yo nunca le serví al Señor, tú sí lo vas a hacer.
Pero nunca le digan, bueno, para nada, no sirve, ¿para qué naciste? Y todo esto y lo otro, eres un lele, un bobo. ¿Para qué le dices eso a tus hijos? A tus hijos tú tienes que decirle, tú puedes, mi hijo. Dios está contigo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te va a usar con poder. Eso es lo que hizo Zacarías. Profetizó sobre su hijo, bendijo a su hijo. Y Juan el Bautista, aún desde el vientre, por eso fue lleno del Espíritu Santo, el segundo Elías que había de venir, porque su padre se levantó profetizando. Dios necesita padres en este tiempo que le profeticen a sus hijos. Miren, estoy tomando un rumbo por ahí, pero ahí vamos. Padres, hay que profetizarle a nuestros hijos. Y aunque usted hoy los vea rebeldes y andan allá regañadientes y vienen a la iglesia con, dígale, el siervo del Altísimo, el Hijo de Dios. Lea la historia de los grandes predicadores que se han levantado, aunque nacieron en hogares cristianos, de padres cristianos, pero viene el momento que se apartaron, pero hubieron madres que doblaron rodillas y les ponían textos ahí en las paredes de sus puertas de sus hijos y les decía, tú irás a las naciones, tú predicarás la palabra de Dios, Dios te usará para impactar el mundo entero. Lee la historia y te darás cuenta de hombres como John Wesley, hombres que se apartaron de Dios, pero hubo una madre que le profetizó a sus hijos y ellos los mantuvo en oración y fueron hombres que marcaron la historia e hicieron un impacto no solo en Europa, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hubo un padre que se levantó a profetizarle a sus hijos. Yo espero que usted no sea de esos padres que siempre ve lo negativo de sus hijos, que tú no puedes, hijo. Nosotros no nacimos para eso, hijo. ¿Quién dice eso? ¿Tú? No me hagas enojar. Entonces Gabriel le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte las buenas nuevas. Ahora, pero dice la Biblia, volvemos al texto, dice la Biblia que otro ángel tomó el incensario y cuando hubo tomado el incensario, dice que tomó el incensario de oro y se le dio mucho incienso y lo mezcló y lo añadió a las oraciones de los santos, de los mártires, ¿verdad? Recordemos que en el quinto sello, ¿cuál es la petición? Cuando el Cordero abrió el quinto sello, oí la voz o el clamor de los mártires que decían, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo, esperen todavía un poco de tiempo, porque aún el número de sus consiervos no se ha completado. En este séptimo sello, cuando se abre, Dios da respuesta a este clamor, porque aquí viene algo muy importante y vengo a decirle a alguien hoy esta tarde, si has clamado un mes, si has clamado 2 meses, si has clamado meses, si has clamado años, sigue clamando, porque ¿sabes qué? Tu oración ha llegado delante de Dios, pero viene el tiempo de la respuesta de Dios para tu vida, viene el tiempo en el cual Dios obrará sobre ti, viene el tiempo donde Dios obrará sobre tu casa, viene el tiempo donde Dios intervendrá en ese asunto, viene el tiempo en el cual Dios dirá, ya basta, ya es el tiempo, porque los mártires del quinto sello clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Juez justo y verdadero, no juzga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Pero llegó el momento donde ahora Dios le dice al ángel, es el momento de responderle la oración a los mártires. Toma el incensario, toma de él incienso, mézclalo con sus oraciones y ¿sabes qué? Envíalo a la tierra en respuesta al clamor de ellos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios siempre contesta nuestras oraciones, o es un sí, un no o espera. Siempre. Dios, hay gente que dice, Dios no me oye, Dios no me contesta. Sí, te contesta. Pero si tú eres una chica que estás clamando por un muchacho, ¿verdad? Y Dios te da respuesta con otro, pero como tú no lo quieres a él, tú quieres la respuesta del que tú quieres. Así hay muchos cristianos en cualquier ámbito o aplicación que podamos darle. Dios nos abre la puerta del trabajo, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios te está abriendo otra puerta porque es ahí, en esa empresa, en ese negocio, en ese puesto que Dios te quiere tener, pero tú te quieres ir al otro. Porque no has aprendido a oír la voz de Dios. No has aprendido a discernir la voz de Dios. Y por eso estás patina y no entiendes que Dios te está queriendo guiar de acuerdo a su voluntad.
Así que eso es lo que dice la Biblia, que el ángel tomara el incensario y lo llenara de fuego del altar y lo enviara a la tierra. Eso es en respuesta a las oraciones de los mártires, porque el incensario de fuego tomado del altar representa, si estás tomando nota, o es símbolo de la ira y del juicio de Dios. Incensario con fuego es símbolo de la ira y del juicio de Dios, ¿verdad? Ahora, este altar del incienso es algo muy representativo. Este altar del incienso es muy representativo y se encontraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, que donde estaba ahí un altar que justamente se llamaba el altar del incienso. Y este altar, el sacerdote por la mañana y por la tarde tenía que tomar brasas encendidas y que se mantuviera encendido. ¿Por qué? Porque eso despedía una fragancia, un aroma que subía a la presencia de Dios. Y esa fragancia y ese aroma que salía del altar del incienso, ¿saben qué es lo que simboliza? Las oraciones. ¿Saben cómo Dios ve tu oración? Aún tus lágrimas. Cuando tú no tienes nada que decir y solamente sollozas y solamente te rodan lágrimas, Dios dice, eso es perfume que sube delante de mi presencia. Viene Dios y lo toma. Y Dios te dice, no te preocupes, vendrá el tiempo que yo te contestaré lo que tú estás clamando. Aunque nadie te entiende, aunque otros te critican, aunque así como lo hicieron con aquella mujer llamada Ana en tiempos del sacerdote Elí, que la tuvo por ebria, por borracha, etcétera, etcétera. Pero esta mujer derramó su alma delante de Dios y vino la respuesta de Dios para ella. Ese es el mismo Dios que nosotros también servimos. Si tú estás orando a Dios, no te detengas. Sigue orando. Sigue clamando, que la respuesta de Dios viene en camino. Si estás pidiendo por tu esposo, sigue clamando, que un día se va a firmar. Si estás pidiendo por tus hijos, sigue clamando, sigue intercediendo. Si estás pidiendo por cualquier cosa, no te detengas, sigue clamando, que la respuesta de Dios viene para alguien en estos días. Dios abre las puertas en estos días, y lo que has estado pidiendo y lo que has estado clamando, el Dios del cielo envía a su ángel para darte gracia, para darte favor, porque ese es el Dios de la Biblia. El Dios que responde no es como los dioses de los pueblos, que tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y no pueden caminar. Pero el Dios nuestro, Él es todopoderoso. Ese es el Dios nuestro. Así que Apocalipsis 5:8 dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas ¿de qué? De oro, llenas de incienso. Y ahí nos explica, son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos, ¿verdad? Y vuelvo a hablar, ¿verdad? Un ejemplo vivido de ello es cuando Zacarías está ofreciendo el sacrificio en el altar. Lucas capítulo 1, verso 8 al 9. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba en turno en esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor a quemar incienso. ¿Qué incienso? Ese que subía como una fragancia delante de Dios y era recibido por Dios. Porque fuera, mientras Zacarías está haciendo que el sacrificio suba delante de Dios y ese incienso suba, todo el resto de los sacerdotes, ¿saben qué estaban haciendo? Orando. Qué bonito es que mientras un grupo de hermanos estamos evangelizando, otro grupo está orando. Qué bueno es que cuando un grupo de la iglesia está en ayuno, otros están... yo no sé si hoy no lo veo, ni yo que he pasado todo el día hablando aquí. Y ustedes que han comido y andan bien llenitos, caramba. Dice la Biblia, el verso 9, que mientras el incienso se quemaba, la gran multitud estaba afuera orando.
Eso significa que mientras Zacarías permanecía dentro del lugar santo y haciendo que esa fragancia subiera delante de Dios, ¿saben qué es lo que estaba haciendo todo el pueblo? Padre, recibe esa fragancia, recibe esa adoración. Mientras el predicador está predicando, Padre, hay otro pueblo que está no mascando chicle en la iglesia. Señor, toca la vida. Padre, toca las almas. Señor, que aquel que entró a la iglesia no convertido hoy se convierta. Padre, pero muchas veces se van a la parte de atrás y están bla, bla. Y yo no sé si alguien me ayuda hoy a predicar, pero es la verdad la que estoy diciendo. Mientras el predicador está predicando, otro pueblo tiene que estar clamando, otro pueblo tiene que estar viniendo delante de Dios, Padre, dando las almas. Toca la vida, toca los corazones. Muchas veces se hacen campañas evangelísticas en muchas congregaciones, y cuando el evangelista está haciendo el llamado, todos con las bambas abiertas a ver quién pasa. Ora a Dios, clama a Dios, porque hay cadenas que tienen que romperse, hay muros que tienen que derribarse, y la oración mueve la mano de Dios y hace que esas cadenas se rompan, hace que esos muros sean derribados con el poder de Dios. Por eso que hoy en día no se ven tantas cosas poderosas en la iglesia, porque mientras el predicador está predicando, alguno allá, mientras está haciendo el llamado, otros chiflando de ahí. Y mañana tú, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer mañana? Imagínense. En vez de estar clamando, Padre, Señor, toque esta. Si usted sabe que entró un alma que no, Señor, yo te pido que lo toques, Padre. Tócalo, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que tienes el poder para convencer. Tócalo. ¿Alguien está recibiendo? Ya voy a terminar. Así que mientras Zacarías estaba ofreciendo, la multitud de sacerdotes afuera, clamando a Dios para que Dios obrara. Ahora, volvemos a Apocalipsis, porque dice: después que ese ángel tomó el incensario, lo mezcló con las oraciones de los mártires para dar respuesta al clamor de ellos en la petición del quinto sello, clamando por justicia de los que habían derramado su sangre. Después de eso, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 8, verso 5, ya voy a concluir con esto. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos, en plural, y un terremoto. Otras traducciones vuelven a hablar sobre este terremoto, y un gran terremoto, ¿verdad? Eso significa, escúchenmelo muy bien, todo lo que hemos venido hablando ahorita, hasta este momento, hasta que el ángel tome el incensario mezclado con fuego y las oraciones de los mártires, hasta ese momento el cielo está como en silencio, completo silencio. ¿Saben cuándo se interrumpe el silencio en el cielo? Cuando el ángel toma eso y lo esparce sobre el mundo. Allí se termina el silencio del cielo, pero viene el gemido ¿de dónde? De la tierra. Allí el silencio del cielo, ellos continúan ahora la alabanza, la adoración, la majestad sea al Cordero, al que vive, al que reina, etcétera, etcétera. Pero ahora la tierra se encuentra en un caos y en un pánico sin precedente, porque al ser arrojado el incensario lleno de fuego del altar, se producen truenos. Algunos de ustedes han escuchado truenos, pero de esos truenos que braman, que cuando usted mira esos truenos que a un fulgor de un extremo a otro, y luego relámpagos, que sus ojos, ¿qué es lo primero que hacen? Hay algunos que dicen, cierran sus ojos del miedo. Ahora imagínense, de un extremo del cielo al otro, cuando empiecen a esos truenos a retumbar, y luego dice la Biblia, voces. Escúchenme, estas voces serán escuchadas en toda la tierra. Posiblemente serán voces de alarido, voces de clamor, voces de pánico, voces de espanto. Hace algunos años tuve la oportunidad en un audio de escuchar lo que los científicos pudieron detectar, el infierno en la parte subterránea de la tierra, y se escuchan gritos despavoridos de gente gritando, pero gritos. Los científicos dijeron que eso habían traspasado la corteza terrestre con cámaras
ultra sofisticada para poder llegar hasta abajo, y comprobaron que ahí se encuentra el infierno. Y en esa grabación se escuchan gritos, pero alaridos, donde a personas que de alguna manera son muy cortos de espíritu, es decir, con fácilmente les da miedo, no podrán dormir por las noches. Y la Biblia aquí dice que se escuchan truenos y voces y relámpagos. Esto viene a mi mente, Éxodo capítulo 19, versos 16 al 19. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, hubieron relámpagos, voces y truenos, y el sonido de la trompeta iba prolongándose, iba aumentando cada vez más. Moisés hablaba con Dios y Dios le hablaba con voz tronante. El monte se estremecía, el pueblo con temor. Moisés, habla tú con Dios, y Dios que no hable con nosotros. Moisés se acercó a hablar con Dios, y la nube llenó el monte Sinaí, el monte humeaba, el monte se estremecía, las rocas se partían, los árboles se mecían, y el pueblo con miedo. Y eso no era juicio, era porque simplemente la presencia de Dios había descendido. Ahora imagínense cuando esto sea juicio. Solo imagínense que en esa ocasión fue Dios que vino al monte Sinaí como para poderles, como el pueblo siempre: Moisés, tú nos sacaste de Egipto, pero estamos en este desierto, ¿qué hacemos? En otras palabras, Dios le dice a Moisés: no te preocupes, ellos creen que tú estás solo, ellos creen que tú lo sacaste. Qué duro es este pueblo, Moisés. ¿No vieron cómo mi mano estremeció a Egipto y abrí el mar? Pero no te preocupes, yo voy a descender para comprobarles que yo soy Dios y que yo fui quien lo sacó. Y ya cuando ellos vieron la cosa seria, dijeron: no, Moisés, mejor hablas tú con Dios. Porque eso pasa con la gente. Hay gente que habla, y cuando las papas queman, salen corriendo. Eso pasa. Gente que le gusta bla, y a la hora del té no lo sacan. Pues, pastor, usted es directo para predicar. Así soy. Y solamente que todos ustedes se pongan de acuerdo a orar y que Dios cambie mi forma de predicar, pero si Dios le place me va a poner más peor todavía, así que mejor así de. Así que no importa el tiempo que haya pasado, las injusticias que te hayan hecho, Dios, viene el tiempo en el cual Dios obra y ejecuta sus juicios en todos aquellos que te han hecho daño. Así que de tal manera que todo el planeta escuchará voces, truenos, relámpagos y luego un terremoto que estremece la tierra. El mundo entero sabrá qué es caer en las manos de un Dios vivo. Allí se cumplirá Hebreos 10:26, y con esto termino el 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hoy tú podrás jugar y pisotear el nombre de Cristo y llamarte cristiano, pero ni llegar ni a cristino ni siquiera. Y tú podrás hacer todas esas pantomimias y podrás aparentar y ponerte una fachada de ser cristiano, pero a Dios no lo podrás engañar. Y podrás hasta cierto punto pisotear el nombre del Señor, pero viene un día donde tú que estás haciendo eso te enfrentarás y caerás en las manos de un Dios vivo. Y Dios te dirá: por cuanto nunca te quisiste afirmar, y en vez de ser testimonio para los incrédulos que no me conocieron, por tu causa muchos no se acercaron a mí, ahora sabrás qué es irritarme. Yo le aseguro, mi hermano, mi amigo, que usted no quisiera estar en las manos de un Dios airado, pero yo le aseguro que usted quisiera estar en las manos de un tierno y amante pastor que suaviza y venda las heridas de sus ovejas. Todos queremos estar allí, pero Dios, quiero terminar diciendo, es ese fiel y amante pastor que va por la descarriada número 99 o 100 y la trae a redil, pero también ese mismo Dios un día socará a la humanidad cuando ésta caiga en sus manos, y sabrán que es provocar la ira de Dios. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Y usted que nos escuche en las naciones de la tierra,
quiero decirle en esta tarde de igual manera que Dios le ama y que envió a su Hijo a morir por usted en la cruz del Calvario. No espere que el castigo y los juicios de Dios vengan sobre el mundo para poder creer. No espere, anote muy bien la historia de la humanidad en el mundo antiguo. Ellos decidieron creer y ya era demasiado tarde. Ya cuando el arca se había cerrado, ellos dijeron: Noé, ábrenos, pero ya era muy tarde. Hoy el arca está abierta, la puerta es Cristo, el que por él entra recibirá vida, salvación y vida eterna. Oramos.